a empezar a grabar. Sí, pueden iniciar. Desde ahora y les voy a compartir. Inician, muchachos, inician. Les voy a compartir la presentación nuevamente. Aquí tenemos entonces nuevamente los elementos primarios, el punto, la línea, el plano y el volumen. Voy a pasar así uno por uno otra vez, despacio. El punto no tiene, es un punto en el espacio, genera una marcación, no tiene grosor. Los dos puntos pues es la relación que hay entre el final de las líneas y lo mismo la intersección. La línea es estirar un punto, el plano entonces es estirar la línea, y es ya el elemento, digamos, donde nos paramos, es el elemento vertical que configura las paredes y horizontal en el que nos paramos. Quizás valga la pena pararme un poco aquí en decirles que esto que hay acá es un plano horizontal. ¿Lo ven? ¿Qué cosa? Esto que hay acá. No lo veo. Ok, ya, perdón. Ya Eso, lo vi. eso. Ok, Y esto de acá vertical. También. es horizontal. Ambos son horizontales. Sí, ¿No? Y Ambos son horizontales. Este plano de acá es el plano vertical. ¿Ok? sí. Entonces, lo que les hace falta en sus maquetas, que lo vamos a ver antes de terminar la clase, son este tipo de planos horizontales, simplemente así, en este sentido, así, horizontales. No pueden estar inclinados. Pueden O sea, estar, en cuanto a... un plano inclinado es un plano, pues, inclinado. Si es horizontal es horizontal, totalmente horizontal. También puede haber planos inclinados, también puede haber planos verticales, también puede haber planos abiertos, inclinados hacia afuera, inclinados hacia adentro, de todas las características, pero lo mínimo que tiene que tener el proyecto son planos verticales, horizontales y volúmenes. ¿No? Ok. Pero en dado caso que a una maqueta simplemente le haga falta incluirle algunos planos horizontales y verticales, pues no es necesario cambiarla, ¿no? Simplemente habría que complementarla. Pues en principio sí. En principio habría que arreglarla. No diría yo complementarla, diría arreglarla, terminarla, modificarla suficientemente. Tienen que tomarle Sí, claro. fotos. Agregarle más cosas. Tomarle fotos y para que tengan, digamos, las dos imágenes, ¿no? Para que les queden las dos imágenes. Bueno, listo. Entonces, queda más claro lo de los planos horizontales, porque todavía hay gente que me dice que, que entiende lo de los planos horizontales, pero no lo entiende, no lo pone, o sea, no O sea, sí, pero no hay planos horizontales. Entonces, esto de aquí, de aquí abajo a la derecha, muestra claramente lo que es un plano vertical, un plano horizontal, plano vertical y otro plano horizontal que es el del piso. Este simplemente es el mismo piso, pero levantado, más arriba. Y esos son los que tienen que haber. De hecho, aquí pueden ver esta casa que se llama la casa Rietveld. Esta casa de la izquierda, que también es el mismo diseñador de la silla Rietveld, que tiene Jahader, si no estoy mal. Sí. Pueden ver que tiene digamos, unas características muy parecidas. Y está hecha de planos verticales, horizontales, planos. Esto de acá, por ejemplo, vamos a ver si alcanza a ver. Esto de acá, ¿lo ven? sí. Un plano horizontal. Esto es evidentemente plano horizontal que sale ahí sobre la casa. No se podría decir que esto es un plano horizontal porque esto es un plano Vertical. Este de acá es un plano vertical. Esto de acá es como un volumen, digamos. Esto tiene su volumen de para allá. Entonces esto es un volumen. Esta es la manera como... A ver. Para que paguemos después de que pase todo, ¿se pilla? Porque ellos saben que más de uno es... Sí. Acuérdense que estamos todos escuchando sus conversaciones. Ahí está ya hablando alguien. Sí, están comentando cosas, quién sabe qué. Bueno, listo. Vale, entonces teníamos este que era el plano y el volumen, que ya hablamos, las propiedades visuales de la forma, los perfiles básicos y los sólidos platónicos. Esos son todos los ingredientes con los que ustedes pueden
generar sus composiciones de ahora en adelante. No hay más, no hay más. De ahí sale todo lo demás. Ahí tiene que estar involucrado todo lo que ustedes van a hacer de ahora en adelante, ¿vale? ¿Listo? ¿Está claro? Señor. ¿Estás viendo? Le están mandando están mandando fotos a Daisy. A Daisy. Carlos se escucha un poco más pasito de lo normal. Es que tal vez tengo el este un poco lejos, ¿ya? Sí, perfecto. Listo. No, pero yo como que pobre, Jonathan, a ver. Bueno, pero mándenle fotos. ¿Qué pasó con los que, los que Yo querían ya he visto puntos? las fotos de él. Los que querían puntos por foto. Ahí está. Ya, yo las envié Manden ya foto. todas por el grupo. Bueno, Daisy, que estés pendiente del grupo. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es una serie de características de cómo ubicar esos elementos, de cómo relacionarlos, de cómo ponerlos en el espacio. Entonces, vamos a empezar. Miren que está este lado que son los principios transformadores. Esta es una propuesta de Le Corbusier. Le Corbusier fue un arquitecto muy importante que pensó muchas cosas, que también se equivocó en otras muy profundamente, sobre todo en temas de urbanismo, pero que como todos los arquitectos de la época del movimiento moderno, o sea, más o menos mediados del siglo pasado, también pensó en cómo cómo hacer para enseñar, para entender, para hacer entender lo que significa la composición y el diseño. Entonces él generó sus propias ideas sobre adición, sustracción, multiplicación, etcétera, que son los elementos que vamos a ver a continuación. Entonces, el primer principio de composición que vamos a ver se llama adición, ¿no? Adición. ¿Y en qué consiste? En adicionar cosas unas dentro de otras. Aquí podemos ver, yo no sé qué tanto ven, si lo alcanzan a ver bien la pantalla. ¿Puedes poner la pantalla completa? Pues sí, lo que pasa es que me es más fácil, bueno, la voy a poner en pantalla completa. Acá está entonces un objeto, un cilindro, donde adentro hay una esfera y hay un triángulo y hay otro elemento. Esto también como que es de Lissitzky, me parece, una maqueta, una escultura para una exposición, donde se van sumando cosas, adicionando cosas, ¿sí? La adición es lo mismo que la suma. Entonces, aquí pueden ver una axonometría explotada o un edificio explotado, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí está el plano que se va a unir acá y estos elementos y todos los elementos. Lo mismo, esta figura que ven aquí a la derecha, esta imagen, entonces son unas columnas, dentro hay un cilindro, hay una placa arriba, luego otro cilindro, luego una cúpula en la parte de arriba, luego una cruz por encima, es decir, eso es lo que significa la adición. ¿Listo? Siguiente, sustracción. La sustracción consiste efectivamente, digamos, como en todo lo contrario, en quitarle partes a una figura completa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en un principio esto fue un cubo totalmente, o un paralelepípedo rectangular totalmente cerrado. ¿Lo ven? No. ¿Ahí lo ven? ¿No lo están viendo? Sí, 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 sí. Bueno, el dibujo que hice, ese paralelepípedo se le fueron quitando cosas. Se le quitó esto, se le quitó esto, se le quitó esto, tal. Lo mismo que tenemos acá. Acá hay una figura que era este plano prácticamente, al cual se le quitó esta parte de acá, ¿sí? Eso es lo que entendemos por sustracción. Entonces, por ejemplo, si tengo una línea, aunque no lo puedo hacer, pero digamos sustracción en esa línea podría ser algo así. ¿Ven cómo esa línea, digamos, le quité este pedazo de acá, le quité este pedazo de acá, le quité este pedazo de acá? Entonces se puede ver cómo en los volúmenes puede haber sustracción de pedazos del volumen. En los planos también hay sustracción. Esto no es que se le haya quitado el edificio,
Pero este, al ser una pared sin nada, se entiende como lleno, y este que está aquí se entiende como vacío, ¿vale? Entonces, digamos que a este plano de acá se le sustrajo esta parte de acá. A este volumen de acá se le sustrajo esto, se le sustrajo por acá, se le sustrajo por acá. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Vale, eso es el principio de composición, sustracción. Va a borrar todo. Y el siguiente es multiplicación. Hay una cosa, y es que la multiplicación es, primero que todo, múltiples veces, ¿no? Escoger una cosa con una cierta complejidad. Aquí pueden ver que... Repetirla, ¿no? Y repetirla, sí, o sea, multiplicarla múltiples o ponerla múltiples veces. Que hago hincapié en múltiples veces porque ponerla 2 veces no es multiplicar, es ponerla 2 veces. Ponerla 3 o 4 veces no es multiplicarla, pero ponerla 10, 20, 50 veces ya sí genera la idea de multiplicación. Como les digo, todo esto es subjetivo, pero pues estamos tratando de generar esa idea. Entonces aquí, por ejemplo, se está repitiendo esta figura, se vuelve y se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Quiere decir que esta figura de aquí se está multiplicando. Pero, a diferencia de otro elemento que vamos a ver más tarde, es un elemento que tiene cierta complejidad y que se repite muchas veces. Que se repite, no, se multiplica, porque la otra palabra es repetición. Perdón que no puedo hacer para nada bien los dibujos ahí, pero este es el ejercicio de multiplicación. Es decir, muchas veces una figura relativamente compleja, ¿sí? No es que tenga que ser pues la figura más compleja del mundo, pero tampoco, digamos, coger una bolita y otra vez la bolita y otra vez la bolita. Eso no es multiplicación. Eso es repetición, que lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Entonces es repetir múltiples veces, no poquitas veces, múltiples veces, una figura relativamente compleja. ¿Ok? Sí. Vale. Entonces, seguimos. Voy a... Nunca jamás aplicado a la realidad. Eso sería como los proyectos de vivienda del gobierno, ¿no? Pues sí, sí, puede ser. Lo que pasa es que no es, digamos, un ejemplo que me guste anotar, porque hacer esas repeticiones así para hacer viviendas y eso es como si vivir fuera igual para todos. Mejor dicho, es una discusión más amplia que en este momento no viene al caso, pero sí, tienes toda la razón. Es decir, vamos a entender cuando hacen muchos edificios todos igualitos o las casas todas igualitos, pues eso es multiplicación. ¿Sí? Carlos, pero todavía no entiendo muy bien cómo diferenciar entre multiplicación o simplemente adicionar otros elementos para que... Pues porque es un mismo Con elemento multiplicación todos que se tienen multiplica. todos son iguales. Todos son iguales, lo que pasa es que el dibujo no me sale muy igual, pero todos son iguales. Como la foto que Ok. tiene Se ahí. O diferencia sea, también por la básicamente es complejidad. copiar y pegar. Puede estar... Pero es por la complejidad, ¿sí? Sí, que sea un poquito complejo, no tanto. Y pero si no es complejo, entonces no sirve. si no es complejo, es otra cosa que ya vamos a ver. Si es una bolita que la cogen y copiar y pegar, como dice Santiago, copiar y pegar, pues es otra cosa. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Vicente. Vicente. ¿Listo? ¿Listos? ¿Sigo? Sí, señor. Sí. Listo. Gracias. Listo. Sigue. Tenemos ahora la división. Entonces aquí podemos ver varios ejemplos de división. Este es como el más claro. Este es un armario, ¿cierto? Es un armario que básicamente es un volumen, un paralelepípedo rectangular, no muy grueso, como así, más o menos, al cual se le hacen divisiones. Ya no le estoy tanto sustrayendo cosas, sino que le estoy generando múltiples divisiones, seccionando. Lo está Sí, seccionando. puede ser en alguna medida seccionando. Aquí pueden ver esta fachada, que es la misma de esta casa de acá, pues pueden ver cómo el volumen está ahí, pero se divide en una figura, otras figuras pequeñas que pueden ser estas también. Estas todas se dividen por estos elementos
metálicos grandes, aquí abajo lo mismo. Entonces es como coger una figura, sea la que sea, y de alguna manera dividirla. Esto sería división. ¿Sí me entienden? Es una figura que se divide, lo podemos entender como división, ya sea un volumen, ya sea un plano, la línea también, la línea también se puede, digamos, dividir, puede ser así, se puede dividir, se puede unir, bueno, cada uno también puede buscar la manera de generar estos principios de composición en cada uno de los elementos que vayan viendo, ¿listo? El siguiente sería la unidad. Esto es fundamental en todas las tareas de ahora en adelante, pero ya lo hemos hablado, lo hemos hablado varias veces antes, ¿cierto? Señor, ¿dices algo, Santiago? No, no sé. Ah, bueno. No, no, Entonces, señor. ya lo hemos hablado antes y es que todo parezca como del mismo proyecto, que no se vea como una sucesión de cositas puestas por allá o lo que sea, sino que todo parezca una sola cosa. Y esto se puede generar o esto se puede producir a partir de ciertas estrategias. Por ejemplo, en este primer punto, pues lo que vemos es que es solo un elemento, por tanto, pues la unidad se va a ver ahí. Si ahí a este coso le quitamos, le hacemos un hueco por acá, le abrimos un hueco por este lado, le abrimos otro hueco por acá. Le sustraemos. Digamos, le estamos sustrayendo cosas, pero básicamente el proyecto siempre se va a ver como una unidad porque es una sola cosa de donde salió, ¿cierto? Pregunta. Pregúntame. O sea, es que no entiendo muy bien lo de la unidad. ¿La unidad es un concepto o es Sí. una operación No, formal? es un concepto y es que todo el proyecto se vea como una única unidad. Por eso, este es el primer ejemplo de unidad, que sea una sola cosa. Pero este otro de acá ya no es una sola cosa. Sin embargo, se ve unidad. ¿Por qué se ve unidad en este segundo ejemplo? Porque tiene conexiones. Porque están conectados. Eso es una razón por la que se genera unidad. Porque dar la ilusión de solidez o de... Porque, bueno, No sé. esa es la unidad, dar la sensación de que es un único proyecto. A pesar de que aquí hay una cosa gigantesca que sobresale y que evidentemente no es igual a lo demás, se ve que es una sola cosa todo. ¿Por qué razón? Una de las razones, pues, por la forma, ¿no? Es como una forma ordenada, donde sube y vuelve baja y tal. Otra razón aquí, claramente, es el color. Sí. ¿Sí ven cómo escribe lindo? El color. El color claramente nos hace ver esto como una única unidad. Es claro que resalta sobre todos los elementos que hay en el paisaje, así sea borroso, lo que sea, pero este elemento se ve como una única unidad, ¿vale? Se ve como un único proyecto, perdón. Se ve como una unidad, como un único proyecto. Y por ejemplo, con elementos diferentes, pero de manera ordenada. Entonces aquí, aunque aquí tenemos un elemento simétrico y le hemos dado muchas vueltas a que no sea simétrico, pero bueno, en este caso pues tenemos un círculo y otros circulitos ubicados de tal manera que se ve que esto podría ponerle yo el marco de la hoja y podría ser un proyecto y no se entendería que aquí hay una cosa, que aquí hay otra cosa, que esto es aparte, que esto es aparte. No, se ve como un proyecto completo todo, ¿cierto? Unido. Se ve unido, digamos. En este caso, lo único que hay es digamos, como una gran figura con unos elementos que se le fueron quitando por acá, con lo cual también se ve... O dividiéndolo. Dividiéndolo, sí, con lo cual se ve, de todas maneras se mantiene, digamos, como esa forma continua del proyecto en este sentido, ¿no? Entonces se ve claramente que hay una unidad. En este siguiente que se ve acá a la derecha, pues tenemos el mismo elemento repetido, ubicado de una manera estratégica. También se genera la idea de unidad, ¿no? Y este último es lo mismo, el mismo elemento repetido, ubicado de manera estratégica, pero podría ser así, pero podrían ser, digamos, elementos unidos así, simplemente formando una línea. Evidentemente ahí hay una unidad. Y evidentemente ustedes no van a hacer cosas tan simples, pero es para entender
cómo funcionan este principio de composición de la unidad. Que todo el proyecto de alguna manera debe estar relacionado por unión, porque sea un solo objeto, porque las características visuales sean parecidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto no solamente es un principio de composición, sino también es un principio para la elaboración de todas las tareas de ahora y siempre. ¿Correcto? Listo. Bueno. Listo, aquí tenemos el siguiente, que es la repetición. A diferencia de la multiplicación. Eso ya lo conocíamos. Exacto. Este fue básicamente del que hablamos, parecido a la multiplicación, pero ¿qué pasa? Que en este caso son elementos sencillos que se repiten. Son figuras geométricas sencillas y no, como hablábamos antes, de algo... O sea que la multiplicación es la repetición, pero de figuras más o menos complejas. Exactamente. Digamos, si yo cojo esta figura y la copio, la pego, la copio, la pego, le doy vueltas, la pongo para allá, para acá, eso va a ser multiplicación. Pero sí es... O sea, figuras... Entonces, la repetición son de figuras básicas, porque es así, de las figuras básicas. Exactamente. Esto no se llama figuras Carlos, qué básicas. pena. ¿Cómo se llaman? Esto se llama Figuras irregulares. perfiles Platónicas. Perfiles básicos. Lo las de la... Carajo. Perfiles básicos. Triángulo, cuadrado y círculo. Los sólidos Los platónicos, según Vicente. Los platónicos son el cono, el cilindro, la esfera, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces se entiende la diferencia entre repetición y multiplicación. Pues Carlos, yo tenía entendido que la repetición se basaba en, o sea, una misma figura, pero repetida en un orden específico. Exacto. Pues ¿No es ahí, eso? es eso. Pues yo lo tenía entendido así. No, pero no tienes que, o sea, ¿de dónde lo entendías así? Pues porque tengo una técnica en dibujo arquitectónico y eso nos lo enseñaron así, Eso, como tal. Eso puede ser una opinión de alguien, como te decía antes. Ah, lo de los subjetivos, sí, claro. Es muy subjetivo, entonces, pero efectivamente lo que estás diciendo más o menos es lo mismo. Es repetición, es coger una figura y repetirla, ya sea, o sea, tienes que ponerla en algún sentido, pero, porque si, por ejemplo, pones una bola por acá, pones otra bola, esto no es repetición, esto es desorden, ¿sí? Aquí ya no se va a ver, digamos, ninguna unidad en este proyecto, sino que se va a ver un cúmulo de cosas desordenadas. Esto de acá es repetición, esto de acá también es repetición, bueno, pero o sea, lo que se repiten son estas figuras básicas, principalmente, pero muchas veces... Deben de ser iguales. Sí, exacto. Bueno, pero entonces, en fin, la repetición tiene que ser como, o sea, con un orden o no importa. Pues tómelo como yo lo tomé. La repetición son con figuras básicas. Y la Sí, pero me multiplicación refiero al orden, se al orden. repiten varias. El orden se lo das tú, el orden que tú quieras darle. ¿Sí? Puedes hacer líneas, puedes hacer figuras raras, puedes hacer desorden. Dentro del desorden también está el orden, evidentemente. Ah, ok. Pues sí, porque puedes decidir simplemente ponerlos aleatoriamente. Sí, no están muy separados y muy tonto, como digamos aquí, yo hago un círculo, hago otro círculo por acá y otro por allá, y voy a decir, no, es que aquí está la multiplicación, la repetición. No, pues no, evidentemente no, ¿no? Entonces, básicamente, lo que separa la repetición de la multiplicación es la complejidad de las figuras. Sí, es el orden. Solamente, no, la complejidad de las figuras. Aquí son los perfiles básicos y en el otro lado eran figuras, les hacía una figura un poquito más compleja. Como decía ya Jader. Exactamente. ¿Vale? Bueno, ¿cuál sigue? Listo, ya. Listo, pues sigue otra. ¿Cuál? Una más. El ritmo. Entonces, en el ritmo. El ritmo es un concepto. Resulta que es un principio de composición. Todo lo que les estoy hablando son principios de composición. El ritmo... Pero la adición y eso son operaciones. Son principios de composición también. Son operaciones matemáticas y los ves. Es como hacer un patrón. Pero no, en este caso son principios de composición.
adición, sustracción, multiplicación, repetición, todos son principios de composición. Vale. Después de la primera parte que empezamos a hablar de los principios, de los elementos primarios, luego ya empezamos, todo es principios de composición. En este caso sí, es como un patrón, como un orden, como un ritmo. Es fácil pensarlo, más fácil pensarlo digamos, en la música, ¿no? Hay un, Sí, hay un, sí. hay un, Compás. hay un compás, puede ser un ritmo, de hecho, ¿no? Como que vuelve y sube y baja, lo que sea. En la arquitectura también, y de hecho se puede leer la arquitectura, se puede leer las figuras, se puede leer cuadro, círculo, cuadro, círculo, cuadro, círculo. Digamos que uno tiene ese ritmo en la cabeza de alguna manera para entenderlo, ¿no? Pero también en la arquitectura, entonces tenemos lámpara, ventana, puerta, lámpara, ventana, lámpara, ventana, lámpara, ventana. Digamos, es como una organización de cosas de tal manera que de cierta manera se repitan y formen lo que en música entenderíamos como ritmo, simplemente. ¿Se entiende? Como una secuencia. Una secuencia, una construcción armónica, no necesariamente, va a decir Santiago, termina la frase. Yo iba a decir que no necesariamente una secuencia porque eso podría estar también relacionado con la multiplicación o con la adición o con la adición o con la multiplicación de objetos en un puede ser, pero entonces aquí, digamos, también estamos multiplicando objetos, pero también los estamos poniendo de acuerdo de tal manera que se cree una secuencia que vuelve y empieza, ¿no? De alguna manera como circular, como un patrón, como un circuito. Exacto. Que genera la capacidad de ponerle ritmo a la composición. Entonces se ve que aquí sube, baja, sube, baja. Leerlo. Yoser. Ventana. Yoser. ¿Qué pasó? Ay. Yoser. Cuadrado, Perdón. cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, círculo, círculo, triángulo, cuadrado. Si lo leen, si lo cantan, pueden cantar la arquitectura o la composición con cierta especie de ritmo. ¿Es correcto? ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, correcto. Sí, sí. Listo, bueno, tenemos Señor. ahora el ritmo, el movimiento. El movimiento, pues, es una idea de sentir, es el hecho de sentir como que las figuras de alguna manera tienen o generan la idea de movimiento. De que se están desplazando, de que se están moviendo de su sitio, de que no están estáticas, de que tienen alguna relación con el cambio de posición. Entonces, se puede conseguir de múltiples maneras. En el primer ejemplo que tenemos aquí a la izquierda, pues es la misma figura, pero un poquito más larga, un poquito más larga, un poquito más larga, más corta, más corta, más corta, más larga, más larga. Eso lo hicieron en un condominio de Lagos 2. Eso, bueno, como en el condominio de Lagos 2. Entonces, eso es lo que se busca, generar la idea de movimiento, como que la fachada o el edificio no sea tan aburrido y se sienta como que hay alguna especie de movimiento, ¿no? Por otro lado está esto que no creo que se alcance a apreciar mucho en sus computadores, que es el relleno de color. ¿Sí se alcanza a ver un poco? Las intensidades. No. No se alcanza a ver mucho. Pero más o menos va del más oscuro al más claro y se repite, el más oscuro. Exacto. Al más claro. Este de aquí. Se ven los círculos, pero... Sí, pero ahí se alcanza a apreciar. Se ve un poco, Se ¿no? alcanza a ver. Digamos que este se ve. Sí, ahí sí se alcanza a ver un poco. Este está oscuro. Estuviera llenando cada uno con un lápiz distinto. Este está más clarito, este más clarito, este más clarito, este más clarito, este no tiene nada. Entonces eso hace que se sienta que el elemento como que viene hacia nosotros. Es un tema muy importante en arquitectura porque siempre se ve el grosor como la cercanía. En los dibujos arquitectónicos que ustedes estén viendo en perspectiva, en dibujo, seguramente les explicarán que lo que está más cerca al observador se dibuja más fuerte y lo que está más lejos se dibuja más suave. De tal manera que uno siente este dibujo que está aquí, que se acerca en la medida en que se vuelve oscuro y se aleja en la medida en que se hace más delgadito.
En este otro caso es simplemente la misma figura, pero puesto como de esta manera, que se siente como si fuera como la ola. De hecho, estamos utilizando pues esas sensaciones de movimiento que nos ofrece la naturaleza y los elementos artificiales que ha creado el hombre, que tienen la tendencia a generar movimiento. Entonces, pues ahí pueden ver cómo, cómo con un solo elemento se puede, ¿qué hice? Generar movimiento. Sí, se puede generar movimiento, sino que es que estaba tratando de ver más gente y ahora veo solo uno. Ah, supongo que es acá. Le da múltiples pantallas. Ya. Listo. Entonces aquí tenemos el movimiento y acá tenemos el movimiento también representado, digamos, como en esa especie de curvas y cosas así, para tratar de generar esa idea de como de olas o de algo así. En estos casos son figuras más, digamos, como más abstractas que también generan la idea de movimiento. ¿Por qué me dirían ustedes? ¿Qué es esto, mejor dicho? ¿Qué es esto que se ve aquí abajo? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Una espiral? ¿Ventilador o algo así? Como un ¿Qué? molino. ¿Con qué dijiste, Carla? Molino. Un molino puede ser. ¿Qué más dijeron? Sí. Ventilador. Una hélice, aspa. un ventilador, Un aspa, exactamente, un aspa. Sí. ¿En qué sentido se imagina uno cualquier cosa de esas de las que dijeron? Un ventilador, ¿qué tiene sentido ahí quieto? El ventilador es una cosa que se mueve, naturalmente se mueve y se moverá. Por tanto, uno ve esta figura, lo relaciona con una hélice, con un aspa de algo, con lo que sea, con un ventilador, y tiene la idea de que eso está en movimiento así, ¿no? Está en movimiento circular, hacia allá o hacia el otro lado, pero claramente se está moviendo, ¿cierto? Sí. Lo mismo el anterior, que es como una figurita de esas de las ferias que se ven en las películas, que La sopla rueda. uno y dan vueltas, ¿no? Parece una cosita de esas. La rueda panorámica. O también Ujú. parece una de esas en las que uno se sube y el ojo, Es la panorámica. La rueda panorámica. no es que eso no se llama una rueda panorámica, se llama La que hay en Londres. la de ¿Es en Londres, ¿Un viento? la rueda de Chicago. Bueno, esas cosas donde uno se sube y da la vuelta. Ya. Bueno, Ya. Salitre la conozco. y lo mismo esto, Sí, ¿no? sí. Esto solo le parece, juepucha, esto es muy difícil dibujar con eso. Pero esto solo le falta, digamos, el borde para generar la idea de una rueda. ¿Alguien tiene un chillido en el ¿seré yo Sí. o serán ustedes? ¿Alguien tiene un chillido? Uy, ya. Sí, es por allá. ¿Quién Ya la se apagó? Uy, ¿Ya? sí. No sé quién fue, pero se fue. Bueno, entonces aquí le falta solo eso. Volvió. No, a mí no. Sí, volvió. Sí, volvió. Bueno, lo siento. Ya. Bueno, aquí le falta solo eso para generar la idea de una rueda. Y una rueda también es algo que uno entiende que está en movimiento, ¿cierto? Sí. ¿Se entiende entonces la idea del movimiento? Bueno, pero estos ejemplos, estos tres que están en amarillito, ¿no son como una secuencia, algo así? Como que primero las líneas, empieza suave y ya está, ¿no? No, ¿Están no, súper son aparte? son tres ejemplos diferentes. Ah, ok. Puedes tomarlo como que este le nació esto y este se convirtió en este, pero no. Sí, En lo tomé realidad- así. Pero en realidad, pues puede ser cualquier cosa. Ok. Como usted no me va a concentrar al principio, Caribe. Bueno, direccionalidad. Vamos a tratar de hacer caso omiso a las palabras que quedarán subidas en YouTube para la eternidad. Direccionalidad. Direccionalidad. Entonces estamos hablando de la ubicación de elementos de tal manera que generen la idea como de que van para algún lado. Claro, con rojo me va a quedar difícil. Que van para algún lado, ¿no? Parece que esto fuera para allá. Esto parece que fuera en este sentido, ¿no? Que tiene esta dirección. Esto puede tener una dirección. Esto aquí parece que fuera para allá y este fuera para acá, ¿sí? Ven cómo con elementos sencillos, bueno, este también tiene la idea de que va como para allá, con este zigzag. Ven cómo con elementos sencillos, con elementos de composición que ya los vimos, con líneas, planos, puntos, etcétera, se puede generar también la direccionalidad, que no es más que la ubicación de los elementos generando la idea de una tensión, como los ejes que hablábamos anteriormente, ¿sí?
¿Se acuerdan? Sí. Vale. Bueno. Los ejes, pues según su importancia, bueno, primario, Ajá. secundario y terciario iban en direcciones diferentes. No podían, por ejemplo, en la dirección en la que va el primario, ir un eje terciario. Exactamente, o sea, esos ejes en ese caso eran direcciones del cuadro. Entonces el eje primario pues era una dirección, el eje secundario otra dirección y así sucesivamente. Y bueno, creo que por ahora lo vamos a dejar acá. Vamos a dejar en direccionalidad la clase pero la próxima clase vamos a empezar con las maquetas que ustedes están realizando. ¿Para cuándo eran esas? ¿Qué fue lo que? Para el lunes. Para de hoy en 15. No, eran para el lunes, pero la maqueta terminada. Dijo mostrar la maqueta, no dijo terminada. ¿No eran solo avances? Sí, avances, ¿no? Pero digamos terminada, no en limpio, pero sí terminada. O sea que bueno, un avance. Todas las ideas avance, sí. las tienen que poner ahí. ¿Cómo van con el tema de los voy a salirme de acá, dejar de compartir pantalla? ¿Cómo van con el tema de los libros y de Aquí, las acerque un películas? poco más el micrófono, que se vaya lejos. ¿Cómo van con el tema de las películas y de los libros? ¿Si han podido subirlos? ¿Están al día? Yo tengo una dificultad. ¿Quién? Mi libro yo no lo he podido conseguir. Entonces yo estuve haciendo los resúmenes con un PDF de 17 hojas que encontré. Entonces ya se me acabó ese libro con todas las resúmenes no te escucho. No, espera un momentico, Daisy. Ya, Jader, ¿Decías algo, Yajader? Sí, que yo tengo una dificultad con mi libro, que yo lo he buscado por todos lados y no lo encuentro. ¿Cuál? Este es el huésped de Albert Camus. Entonces yo le estaba entregando a usted unos resúmenes con un PDF de 10 hojas que encontré, y ese obviamente no es el libro. Entonces ya me terminé esas 17 hojas con todos los resúmenes que le he entregado. Entonces no sé qué hacer ahora. No, pues No ahora sé, tienes que escríbeme al correo institucional y yo te mando un libro o algo. Te mando ya sea un libro, o sea, para que busques un libro, o te mando el libro para que lo leas. Un libro que yo tengo por ahí. Listo. Carlos, ¿usted me podría hacer el favor de enviarme la lista de libros? La lista de libros está puesta en el Moodle. Ah, ok, gracias. ¿En qué parte más o menos? En la primera parte está puesta. La próxima clase, en todo caso, me muestran el avance de la maqueta. No la maqueta terminada, pero sí el avance de la maqueta. Y la película para la próxima clase, porque ya no tenemos película, ¿cierto? Para el miércoles. Sí. La película que La de rojo, ¿no? Blanco Sí, y la de rojo. rojo. Tenemos rojo porque el anterior fuimos azul, una. el de ahorita que vino fue el blanco y después viene rojo, todavía nos queda rojo. Es rojo, sí. Bueno, listo. Entonces la próxima Fino. clase hablamos de la película que viene. ¿Vale? El lunes. El lunes no. No,